Cuando muchas veces escuchamos un anuncio publicitario o nos hablan de algún mensaje, nos influye de alguna manera. A eso lo vamos a llamar persuadir. En el vídeo de hoy vamos a hablar de lo que es la introducción a la persuasión. Soy Carlos Alberto Pascual y quiero daros la bienvenida al Atardecer de Charlie. Antes de hablar de persuasión, vamos a tener que hablar de lo que es la retórica. La retórica es aquella habilidad que nosotros tenemos a la hora de hablar. La retórica muchas veces se confunde con demagogia o el arte de engañar, es decir, vamos a intentar hablar de alguna manera para intentar convencer. Para hablar de retórica tenemos que conocer los elementos de la comunicación. En este caso son el emisor, el receptor, el mensaje, el código y el canal. Tened en cuenta que emisor es aquel el que emite el mensaje, es decir, aquel que dice el mensaje, que lo dicta. Luego tenemos el mensaje propiamente dicho y después tenemos el canal. El canal es el medio a través del cual va a ir ese mensaje. Ahora, hoy por hoy, tenemos redes sociales, es un canal muy utilizado. Tenemos la televisión, por ejemplo, a la hora de ver un spot publicitario. Imaginaos un anuncio de un vehículo. Bueno, pues ese canal por el que va a emitirse ese anuncio es la televisión. Después vamos a tener un receptor. El receptor en este caso es el público que está viendo ese mensaje, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de comunicación, que sepamos que influyen estos elementos: el emisor, el receptor, el mensaje, el código y el canal. Y después vamos a tener ese contexto, el contexto situacional, es decir, aquello que nos rodea. Cuando hablamos de retórica y de persuadir a las masas, de persuadir a las personas, tenemos que tener en cuenta que nosotros, como el emisor del mensaje, tenemos que tener una cierta credibilidad hacia esos receptores, hacia esas personas a las que nosotros vamos a hablar. Y para ello tenemos que ser una persona que tenemos que tener un conocimiento sobre el mensaje que nosotros vamos a aplicar, del que vamos a hablar. Y para ello tenemos que ser personas importantes y reconocidas sobre el tema del que vamos a tratar. Es importantísimo, aparte de tener esa credibilidad, que tengamos una forma de lenguaje no verbal a la hora de hablar. Ojo, tener en cuenta que una cosa es el lenguaje verbal, que es con lo que nosotros hablamos sobre un conocimiento determinado, y el otro lenguaje no verbal es aquel que con gestos, movimientos, miradas, pausas, forma de hablar, nos va a identificar a la hora de nosotros expresarnos con ese mensaje. Es decir, si yo, por ejemplo, me muevo mucho, significa que estoy nervioso, con lo cual estamos haciendo que no tengamos credibilidad porque no estamos seguros de lo que estamos hablando. En cambio, si yo, por ejemplo, hablo pausado, hablo con una moderación de tono, si yo, por ejemplo, me muevo gesticulando de forma relajada, de esta manera parece que sí que sé del mensaje del que estoy hablando, con lo cual estamos aplicando una cierta credibilidad hacia el receptor o hacia el oyente. Tened en cuenta que esto ocurre mucho en cualquier discurso. Cuando nosotros vemos discursos de políticos, por ejemplo, de presidentes de empresa, fijaos ese tono moderado que tiene que ir dando, pero a la vez, fijaos cómo gesticulan, fijaos en cómo ponen las manos en un atril, que precisamente por eso hay un atril. Muchas veces no es por llevar solamente el documento en el que vamos a ver, porque para eso también hay teleprompters, no. Muchas veces el atril es porque, ¿qué hacemos con las manos? ¿Dónde las ponemos? Supuestamente las vamos a tener que poner encima del atril para que no se nos note ese nerviosismo, esos temblores, esos movimientos de mano. Ahora sí que se ha dado mucho por estar de pie y empezar a hablar, pero fijaos en los políticos, fijaos en esas personas que de pie están hablando. Fijaos bien cómo mueven esas manos. Si vemos que esa persona mueve bastante las manos y gesticula de forma excesiva, suponiendo que lo hace de forma nerviosa, entonces vamos a denotar realmente que no es muy cierto de lo que está hablando. Es decir, nos va a generar cierta confusión y poca credibilidad sobre el mensaje que nos está tratando de emitir. Dicho esto, tenemos que saber percibir dos cosas fundamentales. Una cosa es la retórica, el arte en sí de poder hablar, y otra cosa la persuasión. Nosotros, cuando intentamos convencer a alguien sobre nuestro determinado mensaje, vamos a hablar de persuadir. Persuadir, fijaos lo que es intentar convencer a la otra persona sobre el mensaje que nosotros estamos hablando, pero no solamente convencerla con hechos objetivos, vamos a influir a esa persona, vamos a provocar un cambio de convicción en la persona a la que nosotros vamos a emitirle ese mensaje. Según Cicerón, había una estrategia a la hora de persuadir, una estrategia bastante antigua, por cierto, en la que se basa fundamentalmente en tres fases. La primera de ellas va a ser una fase de enseñar, la segunda va a ser una fase de deleitar y la tercera va a ser una fase de mover.
¿Qué quiere decir esto? La primera fase es enseñar. Antes de nada, cuando nosotros queremos emitir un mensaje, tenemos que tener un conocimiento adecuado, es decir, ser la persona con la que tengamos, es decir, tenemos que tener cierta credibilidad hacia el público que nosotros queremos emitir el mensaje. Esto quiere decir que si nosotros sabemos de lo que hablamos, nadie va a poner en duda nuestro conocimiento. Entonces es una manera de influir hacia ese espectador, hacia ese receptor. La segunda fase se trata de deleitar a ese receptor. Deleitar es ponernos en su piel, vamos a ser simpáticos a la hora de hablar, vamos a decir que tiene la razón, nos vamos a poner en su situación, es decir, vamos a aplicar un poco de empatía, vamos a intentar que nuestro mensaje sea fluido, sea coherente, sea agradable hacia ese receptor. Y ya la última fase es mover. Entonces, cuando ya nosotros hayamos cambiado la convicción de ese receptor, le estamos moviendo, estamos haciendo que su forma de vida pueda llegar a cambiar. Eso es la persuasión. No hablamos solamente de retórica, no hablamos solamente de decir un mensaje con buenas palabras, no. Se trata de convencer a una persona. Ojo, incluso convencer a unas masas. Tened en cuenta que hoy por hoy hay muchos anuncios publicitarios, hay muchas formas de vender productos. Fijaos cómo la emoción, el sentimiento, todo aquello que produzca una inteligencia emocional es algo en lo que precisamente las campañas publicitarias intentan llevar. De ahí está el conocido neuromarketing, es decir, vamos a intentar tener la capacidad de introducirnos en los sentimientos y a las emociones de ese receptor o de ese futuro cliente potencial para poder intentar cambiar su convicción. Esto ocurre también en política, ocurre también, ojo, no en política como conocemos, democrática de cara a unas elecciones, pero sí también, por ejemplo, en la política de una determinada empresa. Tened en cuenta que nosotros vamos a tener jefes, directivos, vamos a tener empleados. Hay que intentar aplicar una serie de conceptos para provocar una convicción en los empleados que están en esa empresa, es decir, que crean en lo que están haciendo. Por ejemplo, en una gran empresa vamos a tener, por ejemplo, presidente, un alto directivo, un equipo ejecutivo, entonces incluso empleados en niveles más inferiores. ¿Qué ocurre con esto? Pues que se va a aplicar una política de comunicación corporativa dentro de esa empresa para intentar convencer a todos los niveles del proyecto que tiene la empresa. Por ejemplo, veis que ahora se hace mucho el tema de hacer escapadas, ¿no?, a nivel empresarial con los empleados para intentar provocar una cierta afinidad, ¿no? Ojo, esto lo que consigue, por un lado, es que aparte de conseguir cierta afinidad entre los empleados, vamos a conseguir un poder de convicción porque vamos a ir todos a una, se va a provocar sinergias entre los demás compañeros para que precisamente la empresa fluctúe y de esa manera se genere una convicción de empresa. Entonces, para que os fijéis bien, el poder de la persuasión es muy grande. No solamente hablamos de una habilidad retórica a la hora de hablar, hablamos de una capacidad para nosotros poder cambiar las convicciones de aquellos receptores que van a ser a los que nosotros les emitamos ese mensaje. Es decir, si nosotros es un anuncio, los televidentes que están en su casa son los receptores. Nosotros con el anuncio vamos a intentar provocarles un cambio, una convicción para convencerles de ese anuncio que nosotros estamos dando. Hasta aquí la píldora de hoy. Si os ha gustado y queréis recibir más píldoras como esta, por favor, pinchar en el botoncito de suscribiros y así podéis recibir notificaciones cuando haya nuevas píldoras. Así que sin más, me despido hasta la próxima. Chao, chao.